disculpen, es la sesión 4 del expediente 17-2024-11, siendo hoy viernes 21 de julio del 2025, las 15:09 de la tarde. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chiclay Soria, llevará esta sesión de la audiencia de control de acusación solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda. Proceso seguido contra don Orestes Pompeyo Sánchez Luis y otro por la presunta comisión de delito de concusión en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes, a la señorita procuradora. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con el representante del Ministerio Público, con cada uno de los abogados de la defensa, con todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Sánchez Luis. Buenas tardes, señor magistrado. Abogada Jacqueline Vega Silva, con registro del Colegio de Abogados de Huaura 2456, casilla electrónica 14415, en defensa del señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis. Gracias. Por la defensa del señor Perry Cruz. Señor Perry, su abogado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Ya deberían estar conectándose. Ya. Bueno, ¿puede ir acreditándose usted, por favor? Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, procuraduría y a todos los presentes. Juan David Perry Cruz, con DNI 048-13765. Gracias. Señor Sánchez Luis, ¿también está presente? Muy buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes en esta audiencia. Orestes Pompeyo Sánchez Luis, con DNI 0920-7109. Gracias, doctor. Voy a dar de cuenta de un escrito presentado el día de hoy, a las 9:33 de la mañana, el señor Pompeyo Sánchez Luis, solicitando se reprograme la presente audiencia de control de acusación toda vez que señala que con fecha 17 de julio del 2025 se apersonaron al presente proceso y a la fecha se encuentran acopiando la información pertinente para asumir la defensa del señor Sánchez Luis. O sea, está cambiando de abogado. Doctora Vega, usted es la nueva defensora del... Aquí figura el doctor Benji Espinosa Ramos. Usted pertenece al estudio del doctor Espinosa. Sí, defensa conjunta, señor magistrado. Ya, y ustedes están asumiendo la defensa del señor Pompeyo. Es correcto. Ya. Correcto, entonces téngase presente, la defensa ya se ha acreditado a la doctora Vega Silva, del estudio del doctor Espinosa Ramos, quien asume a partir de ahora la defensa del señor Sánchez Luis. Para el día de hoy habíamos quedado en resolver las observaciones formales que presentaron tanto la defensa del señor Sánchez Luis como la defensa del señor Perry Cruz, quien este último se desistió de sus observaciones en la audiencia pasada. Te voy a pasar a dar lectura a las... Esto es una resolución, doctora Vega, que ya estaba pendiente solo de dar lectura. ¿Bien? Correcto. Luego voy a resolver el pedido que han hecho de programación. Auto que resuelve observaciones formales. Resolución número 3, 21 de julio del 2025. Autos vistos y oídos en la audiencia pública de control de acusación, sesiones 2 y 3, sobre el debate de observaciones formales, considerando el 22 de abril
del 2025, la Segunda Fiscalía Suprema de lo Penal formuló requerimiento acusatorio contra Sánchez Luis como autor y Perry Cruz como cómplice primario por la presunta comisión del delito contra la administración pública, modalidad concusión en agravio del Estado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales. El investigado Sánchez Luis formuló observaciones formales alegando que no se ha descrito el hecho concomitante, porque no se describe cuándo, cómo y dónde, cuándo, dónde y cómo indujo Calderón Cruz, ni cómo instrumentalizó a Juan David Perry Cruz. 2. De los 30 elementos de convicción no existe ninguno que acredite la forma y circunstancia cómo se instrumentalizó a Perry Cruz. 3. Los hechos atribuidos a su patrocinado serían un copia y pega de los atribuidos a su coacusado Perry Cruz, no existiendo diferencia entre autor y partícipe. Por su parte, la defensa del acusado Perry Cruz, mediante escrito del 28 de febrero, formuló observaciones formales. Sin embargo, tal y como consta de la sesión 3 del 11 de julio del 25, se desistió de las mismas. En el parágrafo segundo se describen los hechos en materia de imputación, tal como lo señala la Fiscalía, se hace un breve resumen. En el numeral, en el considerando, se describe todas las circunstancias precedentes, concomitantes. Se detalla incluso los montos que señaló el señor Calderón Cruz habrían entregado al congresista, que suma el total de 9,000 soles, así como los hechos posteriores, las circunstancias posteriores. ¿Qué sostuvo la Fiscalía como argumentos respecto de estas observaciones? Indicó que existe una mezcla de alegatos formales, sustanciales y alegatos de clausura por la defensa. Refirió que la verdad material se tendrá en la sentencia, que los medios de prueba serán actuados en la etapa correspondiente. Sostuvo que el requerimiento consigna que Sánchez Luis indujo a Calderón Paz a entregarle parte de su remuneración mensual como condición para ser contratado y renovarle la confianza, para lo cual habría contado con la colaboración de Perry Cruz, padre del nieto de Orestes Pompeyo, siendo la persona que seleccionó a Calderón Paz a cambio de dinero, haciendo un total de 9,000 soles, con lo cual quedan claramente descritos los hechos conforme a la página 24 de la acusación. En cuanto a los elementos de convicción, indicó que ello no es pertinente en el presente momento procesal. Sin embargo, la tesis de la Fiscalía se encuentra respaldada por elementos de convicción. En cuanto que no se habrían identificado quién es autor y quién es partícipe, ellos se encuentran claramente definidos en la acusación. Solicitó se declaren infundadas las observaciones planteadas. Más adelante, el juzgado, en los numerales cuarto, quinto, sexto, describe en qué consiste las observaciones formales desde las reglas del Código Procesal Penal. En el séptimo, pasamos a lo más importante, que es el análisis del caso completo. Corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con lo prescrito en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Y describimos todo lo que señala el artículo 349 sobre la acusación. Y en el octavo pasamos a describir qué es lo que se advierte en el requerimiento fiscal. Primero, los datos de identificación de los acusados Sánchez Luis y Perry Cruz, tal como se aprecia en el ítem 2 del requerimiento. Los hechos con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, referidos en el ítem 6.4 y 6.5 del requerimiento fiscal. Elementos de convicción detallados en el ítem 14 del requerimiento. Participación que se atribuye a los acusados del requerimiento en los ítems 6.1 y 6.2. No obras circunstancias modificatorias, la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias se encuentran contenidas a folios 47 y 60. El monto de la reparación civil, 100,000 soles, que por concepto de reparación civil, según el escrito obrante, a folios 2164-2025, consignada por el actor civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. No existen bienes embargados o incautados a los acusados o terceros civil. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, para estos efectos, se encuentran contenidos en el ítem 24 del requerimiento. Los hechos son los mismos de la disposición de formalización de investigación preparatoria. No se considera calificación jurídica alternativa subsidiaria y, en relación con la medida de coerción, solo el acusado Sánchez Luis
cuenta con la medida de comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica impuesta por este juzgado mediante resolución 2 del 12 de julio del 2024. Respecto a las observaciones formuladas por la defensa de Sánchez Luis, cabe señalar que de folios 9 a 11 del requerimiento acusatorio se precisan las circunstancias concomitantes que habría presuntamente realizado el acusado Sánchez Luis, por lo cual queda descartado lo manifestado que se habría omitido dicha información. Respecto que no se describe cuándo, dónde y cómo se indujo a Calderón Paz, se advierte, según un relato fáctico, que durante el año 2020 el acusado Sánchez Luis habría inducido a Calderón Paz solicitándole dinero para mantenerlo como trabajador bajo el régimen 728 en el Congreso de la República, específicamente en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del referido año. Estos hechos fueron realizados cuando el presunto autor se desempeñaba como congresista de la República, quien habría recurrido a Perry Cruz como el intermediario para obtener dichos beneficios ilícitos. Es así como se describen los hechos. La observación es infundada. En cuanto a la instrumentalización a Perry Cruz, cabe señalar que ello no forma parte de los verbos rectores del delito de concusión, por lo que no existe obligación para que la Fiscalía haga una precisión al respecto. De igual manera, no tendrían obligación que la instrumentalización esté respaldada por elementos de convicción. Finalmente, respecto a que los hechos atribuidos a Sánchez Luis serían copia y pega de los atribuidos a Perry Cruz, ello no es así, pues del relato fáctico se advierte claramente que Sánchez Luis, autor, en su condición de congresista, es quien habría solicitado, a través de Perry Cruz, cómplice primario, parte de las remuneraciones de Calderón Paz para continuar laborando en el Congreso de la República. Es decir, Sánchez Luis se encargaba de dar y mantener laborando a Calderón Paz y Perry Cruz de seleccionarlo para que asuma el puesto de técnico a cambio de realizar pagos mensuales, siendo dos hechos totalmente diferentes. En ese sentido, las observaciones formuladas son infundadas. Por las consideraciones expuestas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundadas las observaciones formales interpuestas por la defensa del acusado Orestes Pompeyo Sánchez Luis por la presunta comisión del delito contra la administración pública, modalidad concusión en agravio del Estado. 2. Tener por desistidas las observaciones formuladas por la defensa del acusado Perry Cruz, notificada en audiencia pública con su lectura integral. En consecuencia, prosígase con el trámite de ley. Se han declarado, pues, infundadas las observaciones formuladas por la defensa del señor Sánchez Luis y se ha tenido por dado el desistimiento formulado en las observaciones del señor Perry Cruz. Continuamos entonces con la siguiente etapa del proceso. Según lo que veo, préstame la lista de lo que está aquí. ¿Qué toca? Tu lista, tu cuadro. ¿Dónde está? Entonces tu cuadro. Quiero tu cuadro. Igual esta resolución la voy a estar notificando apenas concluyamos esta sesión, ¿no? Y creo que el señor Perry Cruz ha interpuesto excepción, ¿no? La defensa. Perdón, ¿está ya la defensa del señor Perry? Magistrado, perdone usted. Doctor Quiroz, para que se acredite, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores magistrados. Y a todos los presentes, Wilmer Quiroz Calle, registro CAP 1917 del Colegio de Voz de Puro, con los demás datos señalados en la sesión anterior, abogado defensor del ciudadano Juan David Perry Cruz. Muchas gracias. Gracias. Ustedes han han interpuesto una excepción de improcedencia de acción, doctor Quiroz. Sí, señor, la hemos realizado en la sesión anterior ya. Sí, pero voy a tener que volver a hacerlo porque no nos habíamos percatado que estaban pendientes estas observaciones. Entonces, voy a tener que retraer esa etapa para que no haya alguna causal de nulidad, ¿correcto? Así que lo vamos a escuchar nuevamente. Por favor. Doctor Quiroz. Correcto, señor magistrado. Correcto, señor magistrado. Ok. Muchas gracias. Adelante, por favor. Te doy 12 minutos.
Muchas gracias. Señor magistrado, la defensa del ciudadano Juan David Perry Cruz presenta excepción y procedencia de acción en mérito a lo dispuesto en el artículo 2, inciso 20, 24, literal de la Constitución Política del Estado, tan concordante con el inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. Petición que formulamos, señor magistrado, en mérito a los siguientes fundamentos. Revisado el expediente judicial, ahora el requerimiento de acusación mediante el cual Fiscalía ha formulado acusación en contra de mi patrocinado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de concusión, en la modalidad de inducir. Esto precisado en el artículo 382 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Señor magistrado, tal conforme se puede apreciar, se imputa pues al ciudadano Juan David Perry Cruz haber prestado auxilio directo y decisivo, dice al entonces congresista de la República, Orestes Pompeyo Sánchez Ruiz, para que éste, abusando de su cargo, induzca al ex servidor parlamentario Miguel Ángel Calderón Paz, quien prestó servicios como técnico de su despacho congresal, personal de confianza, sujeto al régimen laboral número 728, a entregarle, dice indebidamente, parte de su remuneración mensual de los meses de mayo, junio, julio y agosto y septiembre del año 2020 como condición para ser contratado, dice, y renovarle la confianza y no despedirlo, lo cual habría sido acordado previo a su contratación. Y tal conforme también afirma, dice que para este objetivo, el ciudadano Juan David Perry Cruz, presuntamente pareja sentimental y padre de un menor, de la menor Liz Chantal Sánchez Zavala, hija del ex congresista Orestes Pompeyo, se habría encargado de seleccionar a Miguel Ángel Calderón Paz para que asuma el puesto de técnico a cambio, dice, de realizar pagos mensuales de la suma de 2.200 nuevos soles para que ingrese a laborar al despacho del entonces congresista Sánchez Luis, monto que luego fue disminuido hasta llegar a 1.800 nuevos soles y en total habría entregado la suma de 9.000 nuevos soles depositados mediante giros a favor de David Perry Cruz, quien habría actuado como intermediario del congresista Sánchez Luis, importe de dinero que habrían sido transferidos desde la cuenta de ahorros 191-39-88-55-69-0-51 del Banco de Crédito, cuyo titular es Miguel Ángel Calderón Paz. Señor magistrado, tal conforme lo hemos precisado, nos amparamos nuestra pretensión en lo señalado en la casación número 102-2016 en el fundamento 17.4. ¿Qué es lo que nos precisa, señor magistrado? Esa diferencia, dice, entre complejidad primaria y secundaria creación de la teoría del dominio del hecho, en el cual es vital establecer el aporte brindado por el partícipe del autor de la comisión del delito, en tal sentido, en los delitos especiales, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal. Se dispone que al cómplice o cooperador primario se le impone la misma pena que el autor y al cómplice secundario se le disminuirá prudencialmente la pena, y eso lo precisa el maestro Claude Froxin. Luego de elaborar, dice, el criterio del dominio del hecho para imputar a una persona la condición de autor del delito, el señor del hecho o figura central del suceso desarrolla el criterio de infracción del deber para identificar al autor ciertos delitos en los que no es aplicable el principio de dominio del hecho, pues la autoría se fundamenta en la infracción del deber, infracción del deber que no ha precisado el Ministerio Público en el caso en particular. Señor juez, sobre los delitos especiales, la doctrina ha señalado que un delito especial es aquel que solo puede ser cometido por personas que poseen cualidades, condiciones, relaciones o cualificaciones específicas, a diferencia de los delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona. Los delitos especiales requieren que el autor tenga una determinada característica o condición de la conducta para que la conducta pueda ser considerada delito. Ahora bien, en el ámbito jurisprudencial, el Tribunal Supremo, a través de la apelación número 25-2017 Lima, ha señalado lo siguiente. En cuanto a la imputación objetiva, el comportamiento en la estructura de tipo penal de concusión se aprecia, entre otros normativos, el sujeto activo. El tipo penal exige una cualidad especial de los intervinientes del hecho punible, ya que el autor no puede ser cualquier persona, sino debe ostentar el cargo de funcionario o servidor público, y se trata de un delito de infracción del deber de especial positivo. En cuanto al verbo rector, la segunda modalidad se refiere a la inducción, que se verifica cuando el agente o funcionario o servidor público, abusando en el cargo que ejerce al interior de la administración pública, induce a una persona a dar, prometer indebidamente para sí o para tercero un bien de beneficio patrimonial, y el sujeto activo en el ejercicio de atribuciones públicas estimula, instiga o induce o provoca a su eventual víctima para que éste le dé o prometa dar un futuro inmediato o un bien o un beneficio patrimonial. Señor juez supremo, en el caso en particular, el Ministerio Público atribuye a mi patrocinado en calidad de cómplice primario el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de concusión previsto y sancionado en el artículo 382 del Código Penal. De tal descripción del delito señalado en el párrafo precedente, se advierte que el sujeto activo vendría a ser el funcionario o servidor público, lo que dicha condición genera una cualidad especial al delito, es decir, no cualquier persona podría cometer ese delito, sino solamente el funcionario o servidor público. Y en ese entender, y de conformidad al fundamento 7 de la casación 102-2016, el magistrado, la figura del cómplice primario no aplicaría en el delito de concusión, toda vez que este delito, de acuerdo a las cualidades del sujeto activo, es un delito especial.
Y en el presente caso, el representante del Ministerio Público atribuye a mi patrocinado el haber prestado auxilio directo y decisivo, dice, para que el autor del delito induzca al sujeto pasivo a entregar parte de su patrimonio, y dicho auxilio consistió en el supuesto de seleccionar al sujeto pasivo para que sea contratado en el Congreso de la República. Y como observa, dicha acción no es un supuesto determinante para que el delito se haya consumado, ya que la sola recomendación o sugerencia para contratar a una persona no obliga a éste a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Ni en el presente caso, señor magistrado, de acuerdo a lo desarrollado anteriormente, se advierte que los hechos o circunstancias atribuidos a mi patrocinado no ocasionaron ninguna lesión al bien jurídico, ya que dicha acción no fue crucial para que el delito sea perpetrado. Por lo tanto, al no existir lesión al bien jurídico, conforme a la casación 102/2016, la figura del cómplice primario en el delito de concusión no es aplicable. Por tanto, el hecho atribuido a mi patrocinado no constituye delito y por ende la imputación del fiscal debe ser desestimada y en consecuencia ordenarse el archivamiento definitivo de la causa. La defensa ha concluido. Agradece el tiempo concedido. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. En síntesis, conforme hemos escuchado, se aprecia desde la deducción de la presente excepción que la defensa técnica sustenta este medio de defensa en lo siguiente: que el acusado, el señor David Perry Cruz, alega pues que se le atribuye haber prestado auxilio para que el autor del delito induzca al sujeto pasivo a entregar parte de su patrimonio. Este es que el auxilio que consistió en seleccionar al sujeto pasivo para que sea contratado. Dicha acción, según refiere, no es un supuesto determinante para que el delito se haya consumado. El otro tema es que también invoca que en los delitos especiales no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal, así como invoca la casación 102-2016-Lima. En concreto, señor magistrado, se imputa al señor Juan David Perry Cruz haber prestado auxilio directo y decisivo al entonces congresista de la República, al señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis, para que éste, abusando de su cargo, induzca al ex servidor parlamentario, el señor Miguel Ángel Calderón Paz, a entregarle indebidamente parte de su remuneración mensual de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año 2020 como condición para ser contratado y renovarle la confianza, esto es, no despedirlo, lo cual pues habría sido acordado previo a su contratación. Para este objetivo, el señor Perry Cruz se habría encargado de seleccionar al señor Miguel Ángel Calderón Paz para que asuma el puesto de técnico, a cambio de lo cual tenía pues que realizar pagos mensuales de 2.200 soles, que fue inicialmente, para que ingrese pues a laborar al despacho del entonces congresista hoy acusado, el señor Sánchez Luis. Monto que fue disminuyendo hasta llegar a 1.800 soles, siendo que el total de la suma que habría entregado asciende a 9.000 soles, depositados mediante giros bancarios a favor del señor Juan David Perry Cruz. Esto es, no solamente se limitó a recomendar para su contratación, sino que también recibía el dinero conforme los medios probatorios, elementos de comisión que se acompañan a la presente acusación. Siendo y así, señor magistrado, se debe precisar pues que a través de esta excepción, el juez no puede ingresar a realizar valoración probatoria ni determinar si se acreditan o no los hechos imputados. El análisis se debe circunscribir exclusivamente a determinar si la imputación fiscal, esto es la tesis fiscal tal como ha sido planteada, se encuadra en el supuesto fáctico contemplado en la norma penal. La probanza del hecho imputado pues no se realiza al resolver la excepción de improcedencia de acción. Y por ende, cualquier alegato en el sentido que está probado o desvirtuado algún hecho o circunstancia no puede ser evaluado al emitirse pronunciamiento con relación a este medio de defensa técnico. Conforme así se ha pronunciado esta judicatura en diversos pronunciamientos. Ahora, respecto a la invocación que en los delitos especiales no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal, así como invoca la casación 102-2016-Lima, en principio, señor magistrado, no existe fundamento séptimo conforme hemos dado lectura en la casación 102-2016. Sin embargo, al mencionarse de manera textual, el argumento en realidad corresponde al considerando jurídico 17.4, donde la defensa técnica resalta que no es de aplicación el artículo 25 para los delitos especiales, esto es la complicidad. Sin embargo, de la lectura de la mencionada casación,
se aprecia que el texto completo del punto 17.4 se refiere que para que algunos delitos no es aplicable el principio del dominio del hecho, pues la autoría se fundamenta en infracción del deber. Así lo señala el 17.4. Sin embargo, en el punto 17.5 de la casación 102-2016-Lima, se señala claramente, sin temor a equivocación ni a interpretación, que para la teoría de la infracción del deber, todo aquel que sin tener relación funcional con el Estado participe en la comisión de un delito contra la administración pública será simplemente cómplice. Siendo ello así, queda desvirtuado el argumento de la defensa. Por lo expuesto, solicitamos, señor juez supremo, se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica al carecer de sustento jurídico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Quiroz, tiene uso de palabra para su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez supremo, la imputación es clara en realidad. La inducción precisa únicamente que es respecto de este presunto servidor Miguel Ángel Calderón Paz, no respecto del congresista. En segundo lugar, el hecho precisa que es una recomendación. La recomendación es parte del tipo penal, consideramos que no, razón por la cual solicitamos se declare fundada la excepción planteada por esta parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más, doctor Zapata? Sí, para recalcar, señor magistrado, conforme yo lo he mencionado, no solamente la recomendación, también recibía el dinero que finalmente, de acuerdo a la tesis fiscal, iba a dar a manos del hoy acusado, el señor Orestes Pompeyo. Eso es todo. Gracias. Gracias. Doctora Verona, ¿algo que agregar? Gracias, señor magistrado. Agregar ya a todo lo manifestado por el representante del Ministerio Público que efectivamente, señor magistrado, no estamos en una etapa de valoración probatoria para llevarlo a cabo a través de una excepción, dado que nos encontramos en un control de acusación en cuya etapa pues no se puede hacer una valoración probatoria y justamente lo que ha sustentado el abogado de la defensa se va o se dirige justamente a valorar los medios probatorios y esta no es la etapa. Lo demás nos aunamos ya a lo sustentado por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Entonces, habiendo escuchado los argumentos de la defensa respecto de la excepción de improcedencia de acción que ha formulado y los argumentos de la Fiscalía, el primero solicita que se declare fundada, mientras que la Fiscalía y la Procuraduría que se declare infundada. Voy a ver la fecha de la próxima audiencia. Doctora Vega, toda vez que aquí no interpuso el señor Sánchez excepción alguna, para la próxima sesión, dependiendo de cómo resuelva yo la excepción, también ha interpuesto el señor Sánchez un sobreseimiento. Entonces voy a darles el tiempo para que puedan conocer el expediente y puedan en la próxima audiencia encontrarse preparados, escuchar sus argumentos por el sobreseimiento. ¿De acuerdo? Correcto, señor magistrado. Ya, a ver, un segundo, por favor. El próximo jueves 31, tres de la tarde. Jueves 31 de julio, 3 de la tarde. Están notificados. Siendo las 15:38, se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes con todos.